de Jesús. Permítanme introducirme de esta forma. ¿Cuántos de ustedes tienen peceras en sus casas? ¿Nadie? ¿No? Bueno, ¿cuántos? Pero estamos seguros de que todos sabemos que es una pecera, ¿verdad? Muy bien. Imagínese usted, yo recuerdo que nosotros por quizás unos 6, 8 meses tuvimos una en casa. Pero eso quiere bastante cuidado, ¿no? Pero yo recuerdo que todos los días le daba de comer a los pescaditos. Ahí les tiramos un poquito de comida. Y ellos bien contentos se juntaban y comían y toda la cosa. Todo el tiempo. Les cambiábamos el agua. Todo lo necesario, todo lo que nos habían dicho es lo que hacíamos con los peces para tratar de mantenernos con vida. Así que les damos un cuidado especial. Pero de pronto recuerdo que en una ocasión quise sacar algo que había caído dentro del tanque y metí mi mano. Y en cuanto metí mi mano, los peces salieron huyendo por todos lados. Y me quedé observando. Luego les puse un poquito de comida y todos se volvieron a montar. Pero luego intenté una vez más introducir mi mano y salieron huyendo. Y digo, bueno, estos peces son malagradecidos, ¿o qué? Tanto tiempo que los estoy cuidando, les estoy dando de mi tiempo, y cuando quiero acercarme un poquito a ellos salen huyendo. Y luego me quedé pensando y dije, la única forma como estos pescaditos se identifiquen conmigo, o que yo llegue a entenderlos a ellos y ellos a entenderme a mí, es que yo me haga pescado. Haciéndome pescado, obviamente con facilidad puedo entrar al tanque y convivir con ellos. ¿Correcto? De otra manera, ellos, por muy bien que los traten, van a huir de mí. Eso es precisamente lo que vamos a leer en esta tarde. Que el Dios eterno, el Dios del cielo, el Dios creador de todo el universo, siempre ha tenido un cuidado especial para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el ser humano, cuanto más Dios ha querido acercarse a él, más el ser humano se ha alejado. Y por eso Dios se vio en la grande necesidad de enviar a su Hijo para que habitase entre nosotros. Por eso se vio en la necesidad que su Hijo tomara la forma de un hombre, para que ahora sí nosotros pudiésemos identificarnos claramente con Él. Y vea esa bendita palabra que vamos a leer. Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y verso 14. Vamos a dar lectura a estos 3 versículos. Y note lo que la Biblia dice aquí hablando acerca de Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, gracias por esta bendita palabra. Permite, Señor, que haga la obra a la cual tú la envías este día. Permite, Señor, que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos, Señor, asimilarla de tal forma que la llevemos a la vida práctica, la vida diaria, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla en esta hora. Úsame de una forma especial, usa mis labios, para que cada palabra, Señor, sea una palabra ungida, una palabra llena de gracia. Permite que en esta tarde solamente se diga lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos este día. Nos depositamos en tus manos, Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Estos versículos que hemos leído nos están hablando directamente de la persona de Jesucristo. En el principio era el Verbo. Ese Verbo está refiriendo nada más, nada menos que a Jesucristo mismo. La palabra Verbo para los hebreos era como decir, en el principio era Dios. Los griegos tenían una forma de interpretación distinta. Que cuando mencionaban
refiriéndose a una totalidad. Aquel que lo tiene, lo puede y lo sabe todo. ¿Y quién es ese? Dios, en la persona de Jesucristo en este caso. En el principio era el verbo, y oiga, y el verbo era con Dios. Cuando habla del principio, no está hablando del principio cuando Él nació, era del pesebre para acá. Está hablando incluso no de Génesis, está hablando desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene principio ni tiene fin. Mas sin embargo, cuando dice en el principio era Jesucristo, en otras palabras, estamos diciendo que desde que antes que todo lo que vemos, todo lo creado fuese creado, Él ya existía. Y luego, si quedaba dudas que si Él es Dios, la siguiente parte del versículo 1 dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Pues un día, el Padre eterno, en su misericordia, en su bondad de querer salvar al ser humano, decidió enviar a este ser maravilloso, Jesucristo. Decidió que viniera a habitar entre los hombres, para que tomara una forma, una semejanza de hombre, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 13, ahí dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Oiga bien, Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre, en semejanza de carne. Cuando hablamos de carne acá estamos hablando en semejanza de ser humano, de un ser humano. Pablo a Timoteo también dice Dios, hablando de Dios, fue manifestado en carne. Y hay muchos pasajes que yo pudiera mencionarles en esta tarde, hablando de cómo Dios de antemano ya había preparado ese tiempo, ese ambiente, para que su Hijo viniera y naciera y habitara entre nosotros. Ahora, en esta tarde yo quiero enfocarme en dos cosas importantes acerca de la humanidad de Jesucristo. Cuando hablamos de la humanidad de Jesucristo tenemos que pensar primero, en primer lugar tenemos que pensar lo siguiente, en el propósito de su humanidad. Eso es lo que quiero que veamos primeramente, el propósito de su humanidad. Dios no tomó forma de hombre solamente porque Él quería venir a ver cómo nosotros éramos. No, Él lo sabía perfectamente. Su humanidad definitivamente tuvo un propósito definido. Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho un ser humano. Todos sabemos la historia de cómo Jesucristo nació, ¿amén? Todos sabemos, conocemos la historia, cada 24 de diciembre, casi en todo el mundo se celebra su nacimiento. Lamentablemente muchos no le dan el significado correcto, pero de una u otra forma están recordando su nacimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de su humanidad? Yo quiero que veamos primero el propósito de su humanidad. Primero fue para darnos a conocer al Padre. Para darnos a conocer al Padre. Quiero que tome nota y para cuando llegue al final de ese estudio se va a dar cuenta cuál es el propósito fundamental de que Jesucristo se haya convertido en un ser humano. Para darnos a conocer al Padre. En una ocasión estaba Felipe y estaban los demás discípulos. Jesús les había dicho, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y Jesús comienza a mencionarles mucho acerca de su Padre. Y Felipe llega un momento cuando le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, hace tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, le dice, ha visto al Padre. Note la diferencia. ¿Cómo es que un ser humano está diciendo tal declaración? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el concepto que el ser humano tenía acerca de Dios era bastante limitado. Dios se había revelado de muchas formas, pero nadie lo había visto. Pero ahora Dios el Padre se revela a través de la persona de Jesucristo, enviándolo a este mundo. Ahora cada uno de nosotros tenemos que tener un concepto claro de quién es Dios. Entonces Jesucristo viene en primer lugar para darnos a conocer al Padre. En segundo, vemos que el propósito de su humanidad es para identificarse con nosotros.
identificarse con nosotros. Nosotros no teníamos una idea clara de quién era nuestro Dios. Pero ahora Jesucristo viene y se identifica con nosotros, los seres humanos. Como esos pececitos que le hablé, que no podían identificarse conmigo, sino que ellos se identificarían hasta que yo quizás me convirtiera en pescado. Dos cosas que nunca va a ocurrir, ¿verdad? Pero llegó el momento cuando Dios, nuestro Padre, que tiene todo poder, permite que la persona de su Hijo se convierta en un ser humano. Usted sabe perfectamente que su nacimiento fue un nacimiento de una manera milagrosa. ¿Okay? No, ningún ser humano ha sido capaz de hacer las cosas que Él hizo. Y dirá usted, entonces no era tan ser humano, porque ningún ser humano ha hecho las cosas que Él hizo. Simple y sencillamente, mis queridos hermanos, Jesucristo, cuando hablamos de que Él se mantuvo fiel a su Padre, que Él hizo cosas sobrenaturales, es porque Él tuvo una comunicación, una intimidad bien de cerca con su Padre. Una de las cosas que identifican a Jesucristo es la oración. Siempre estaba en oración. Y eso da un poder, da una habilidad tremenda a la vida del cristiano. Y eso es un ejemplo que Cristo nos vino a dar también. Ahora, ¿por qué tuvo que identificarse con nosotros? Porque si Dios no se hubiera convertido en un ser humano, hubiese muchas cosas que nosotros nos preguntáramos. Dios no sabe qué es el dolor humano, no sabe qué es padecer, no sabe qué es sufrir. Sin embargo, Dios dice, para que no les quede duda, yo tengo un gran interés en ustedes, que yo voy a pasar por la más terrible penuria que ustedes han pasado, yo la voy a vivir. ¿Para qué? Para que tengan el ejemplo claro de que ustedes pueden llegar a tener victoria en sus vidas. Jesús tuvo que identificarse con nosotros. Y ahora, en tercer lugar, para enseñarnos un ejemplo perfecto. Para enseñarnos un ejemplo perfecto. Muchas cosas nosotros no las sabíamos. Él es el modelo, mis queridos hermanos. Él es el modelo de lo que debemos ser. Nos muestra cómo debemos vivir y nos da el poder para vivir de esa manera. Muchos de nosotros como cristianos a veces quizás vivimos vidas que no le agradan al Señor. Pero ahora, cuando vemos el ejemplo de Jesucristo, nos ha dado un tremendo ejemplo en servicio, en entrega, en fidelidad, en amor, en compasión, en cualquier área que usted quiera mencionar a Jesucristo. Él ha sido un tremendo ejemplo para la vida de cada uno de nosotros. Así es que note que el propósito de su humanidad la vamos descubriendo en cosas tan prácticas que quizás nosotros no entendíamos antes. Ahora vea en cuarto lugar, para reconciliarnos con Dios. Para reconciliarnos con Dios. El número 4, ese fue el propósito de su humanidad, para reconciliarnos con Dios. Note lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 20 y verso 22. Dice, y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso es lo que Él hizo. Mire, mis hermanos, por causa del pecado, usted y yo estábamos alejados de Dios. Por causa del pecado, nosotros nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Ahora Jesucristo viene y cuando Él muere en la cruz, rompe toda barrera de enemistad y reconcilia al ser humano con Dios. Ahora, por medio, a través de la muerte de Jesucristo, todo el ser humano que quiera tener esa comunión con Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en esa muerte, en esa cruz, Dios estaba reconciliando al mundo para con Él. Y todo lo hizo a través de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no hubiera venido en carne, nosotros nunca hubiéramos entendido tal concepto. Así es que Él ahora dice, yo me voy a hacer un ser humano para reconciliarnos a Dios, porque ustedes estaban enemistados con Dios, eran enemigos de Dios. Pero ahora la Biblia, a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, nos llama no solamente amigos de Dios, sino hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Y eso lo obtuvimos gracias a ese sacrificio de Jesucristo. ¿Para qué más?
¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué más podemos ver que el propósito de Jesucristo en su humanidad? Vemos en quinto lugar, para ofrecer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Para ofrecer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, siempre los israelitas tenían que sacrificar una gran cantidad de animales. Yo ya les he mencionado esto anteriormente. Ellos tenían que sacrificar una gran cantidad de animales para que la sangre de esos animalitos pudiera aplacar la ira de Dios en contra del pecado de ellos. Y eso tenían que hacerlo una vez al año. Todos los años tenían que hacer eso ellos. Pero cuando Jesucristo viene y toma forma de hombre, Él va a realizar el sacrificio perfecto para cada uno de los seres humanos. Para que los seres humanos no tengan que estar matando animales, no tengan que estar derramando sangre de animales, sino que ahora Jesucristo derramó su sangre una vez y para siempre, para que por medio de esa sangre que fue derramada, usted y yo podamos tener perdón de pecados. Entonces, por esa razón, vemos que la humanidad de Jesucristo fue necesaria, para que pudiera pagar y realizar el sacrificio por nuestros pecados. Como Hebreos capítulo 9, verso 28 dice, así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él vino para ofrecer ese sacrificio que el Padre esperaba, para que Jesucristo viniera no solamente para ofrecer, sino a pagar la deuda de nuestro pecado. Ahora vemos en séptimo lugar, también el propósito de su humanidad fue para librarnos de la condenación eterna. Usted sabe de que por medio de ese sacrificio, ahora que nosotros ponemos nuestra fe en Él, la Biblia dice que para los que hemos creído en Cristo ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación, pues, dice Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, significa que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ya no somos candidatos para la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Él vino precisamente a eso, a librarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna, de la separación eterna de Dios. Él vino, pagó el precio, derramó su sangre y ahora nosotros poniendo nuestra fe en Él, nosotros podemos decir, ya no hay condenación para mí. ¿Y qué más? Para mostrarnos el camino al cielo. Juan 14:6, Jesucristo dijo estas palabras, hablando de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y oiga lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, el ser humano, el hombre puede buscar cuantos caminos quiera, puede seguir cuantos caminos quiera, pero ninguno de esos caminos lo va a conducir a Dios. Como dijo alguien por ahí, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Otro dijo, todos los caminos van a Dios. Mentira del diablo. No todos los caminos van a Dios. El único camino a Dios es Jesucristo. Si alguien va caminando por otro camino, va directamente hacia la perdición. De hecho, el hombre más sabio que haya estado en esta tierra, obviamente, no refiriéndome a la persona de Jesucristo, sino a Salomón, él dijo estas palabras, hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, buenos, pero su final es camino de muerte. Pero sabemos que cuando hablamos del camino que va al cielo, el cual es Jesucristo, ese es un camino que lleva a la vida, que lleva a la vida eterna. Ese es Jesucristo. Por eso Él vino a mostrarnos el camino. Así es que muchos dicen, no, el camino que yo he escogido es el camino de mi religión. Pues déjeme decirle que su religión tendrá un final. Y el final no será el cielo. Nadie, ninguno de los que estamos acá podemos decir, yo voy a buscar mi propio camino. No, el único camino es Jesucristo, mis hermanos. Por eso es que aquí constantemente estamos diciendo, sigue a Jesucristo, séle fiel a Jesucristo, entrega tu vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darnos salvación. Pablo claramente dijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También Él dijo, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Amén. Así es que el ser humano tiene que entender que Jesucristo es la única esperanza. Muy bien, ahora,
quiero mencionar en la segunda parte de la plática de este día. Primero, hemos visto que el propósito de su humanidad. Y segundo, quiero que veamos la realidad de su humanidad. La realidad de su humanidad. Juan dice, y habitó entre nosotros. Muy bien. Esta parte nos tiene que mencionar cosas bien importantes acerca de la humanidad de Jesucristo, mis hermanos. Primero quiero que veamos lo siguiente. Esto no le va a aparecer en la pantalla, pero quiero que veamos la realidad de la humanidad de Jesucristo. Y noten, lo primero que quiero que veamos es lo siguiente: que Jesucristo tuvo un nacimiento como cualquier ser humano. Jesucristo no tuvo un nacimiento sobrenatural. Jesús nació como cualquier niño. ¿Amén? No vamos a pensar de que porque Él era Dios nació con ciertas virtudes que nosotros no tenemos. No, nació como un niño común y corriente. Así nació Él. Y no solo eso, Jesucristo creció en una familia como usted y yo. Jesucristo tuvo hermanos. Jesucristo tuvo hermanas. Yo sé que hay muchos allá afuera que dicen que no, Jesucristo nunca tuvo hermanos. Pues permítame decirle lo que la Biblia dice. Si quieren, nota esta cita, por favor. Mateo 13, versículos 55 y versículo 56. Note lo que los contemporáneos de Jesús dijeron acerca de Él. Es importante que nosotros entendamos que Jesús primero ha tenido un nacimiento común y corriente y el que ha crecido en una familia. Dice el versículo 55, no es este el carpintero, decía. Cuando veían que Jesús hacía milagros y hablaba con autoridad, decían, ¿no es este el carpintero? Porque recuerden que esa era su profesión. ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? Y luego el verso 26 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente estaba sorprendida. La gente estaba anonadada de ver aquí que las cosas que Jesús hacía. Bueno, pero si nosotros le conocemos, sabemos en qué barrio vive, sabemos que incluso que nosotros cuando éramos pequeños jugamos con Él. Pero ¿dónde tiene todas estas cosas? Conocemos perfectamente a su familia. Lo conocemos. Y luego Marcos 3, 31, 32 dice, vienen después, dice, sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de Él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús tuvo una familia normal, común y corriente. Si habían varios hermanos, significa que Jesús también pasó por ese problema que muchos de nosotros pasamos, especialmente aquellos que tenemos familias grandes, donde los hermanos están peleando, donde quizás el hermano le usó la camisa al otro y no se la quiso dar. En ese tiempo no usaban camisas, usaban túnicas, pero de pronto quizás un día uno de sus hermanos, quizás Jacob, le quitó la túnica a Jesús y se la puso y no le dijo, y quizás Jesús se molestó por él. ¿Sí me explico? Estoy tratando de usar un poquito la imaginación. ¿Por qué? Porque es una familia común. No hay nada extraordinario en esa familia. Todas las cosas que ocurren en cualquier familia ocurrió en la familia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un ser humano. ¿Y qué más podemos aprender acerca de Él? Creció como un niño normal. Creció como un niño normal. Y Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué nos dice esto? En otras palabras, mis queridos hermanos, Jesucristo, el Dios que nosotros proclamamos en este día, fue un niño común y corriente. ¿Sabe qué? Fue un niño que se enfermaba. Aunque a usted le parezca la cosa más rara posible, Jesucristo cuando era niño se enfermaba. Quizás cuando caminaba se tropezaba y quizás se caía. Su madre tenía que levantarlo. Quizás en los tropezones Jesús lloraba de los golpes que se pegaba. Entonces, cuando vemos todo eso, bueno, ¿cómo? ¿Dios pasó todo eso? Todo eso, recuerde que Él tenía que identificarse con nosotros. No hay cosa en la cual nosotros padezcamos o suframos que Él no la haya padecido. Porque si no, el sacrificio no hubiera quedado completo. ¿Sí me explico, mis hermanos?
Entonces, cuando hablamos de la persona, de la humanidad de Jesucristo, tenemos que entender que Jesucristo creció como un niño común y corriente. Si en ese tiempo habían doctores en aquel vecindario, María me imagino que llevaba a Jesús a que lo atendieran. A Jesús le nacieron sus dientecitos y se le cayeron y le volvieron a nacer los demás. No crea que Jesús ya nació con una dentadura de oro. No, Jesús nació como cualquier niño y creció como cualquier niño. De pronto quizás usted dirá, hermano, a mí nunca me habían enseñado tal cosa. Tenemos que seguir y guiarnos por lo que la Biblia nos dice, mis hermanos. Entonces, ¿qué más queremos saber? No solamente creció como un niño común y corriente. Quiero que veamos también que nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto a sus padres terrenales. Él era obediente. ¿Recuerdan aquel incidente que sucedió cuando fueron al templo? Que tenía aproximadamente 12 años. Y mientras los padres venían caminando, y ya venían de regreso de Jerusalén hacia Judea, o a Belén, o a Galilea, y José pensaba que María lo traía. Y María pensaba que José lo traía. Y ellos iban tranquilos para su casa. Mientras tanto, Jesús todavía quedaba allá en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Jesús allá en el templo hablando con los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque recuerda que la Biblia dice que crecía en estatura y conocimiento. Y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces Jesús, María y José van de regreso a casa tranquilos, que han ido a adorar a Dios y todo. Mientras tanto, cuando ya han caminado una gran distancia, quizá más de un día, dice la Biblia, se dan cuenta que Jesús no va. ¿Por qué pensaban? A lo mejor el tío lo trae. No, el primo, ahí lo vimos que venía jugando con su primo. No, con su hermano venía, no. Y el asunto es que se dan cuenta que Jesús no va con ellos. Y cuando se dan cuenta que Jesús no va con ellos, tienen que regresar una vez más a Jerusalén. Y cuando llegan, dice la Biblia que lo hallan en el templo, haciéndole preguntas a los doctores, a todos aquellos intérpretes de la ley. Y cuando lo ven, tratan de reprenderlo. Y lo reprenden. Y María le dice, hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto a tu padre y a mí? En otras palabras, mira, nosotros hemos estado preocupados buscándote por todos lados. ¿Y tú dónde estabas? María lo regañó y a su madre. Jesús era un niño, era un ser humano. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No sabías que en los negocios de mi padre. ¿Por qué me buscabas? No sabías que en los negocios de mi padre no es necesario estar. Con esto Jesús no está diciendo yo soy Dios y no tienes que decirme nada. No, y dice la Biblia que se fue con ellos y vivió sujeto a ellos. Eso da también una gran enseñanza a nuestros hijos, ¿no es cierto? Que nuestros hijos tienen que aprender a sujetarse a nosotros, los padres. Nosotros como hijos también tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado ejemplo también de ello. ¿Por qué? Como un ser humano. En su humanidad, Él pasó todas estas cosas. Ahora, Él aprendió también a trabajar y a trabajar duro. Él fue un carpintero. Imagino que cuántas veces no se había dado un martillazo en el dedo, ¿no? Quizás el clavito por el ¡paca! ¿No? ¿Usted cree que se recibió un golpe como Dios? No, se recibió un golpe como ser humano. Muchas veces quizás se frustró, quizás clavando una tabla de tanto que le había costado y de pronto la tabla se le rajó. Y dijo, ¡ay, qué tabla! Y hay que hacer otra. No, ¿sabía usted que Jesús también se frustró? Se frustró aún en su ministerio. Dice que cuando los discípulos no hacían lo que Él les pedía, dice que frustrado le decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula? Esas no son palabras de que, ay, ¿cómo están ustedes? No, está frustrado con ellos. ¿Por qué? Porque es un ser humano. ¿Ok, mis hermanos? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Él trabajó duro. Entonces, nosotros como hombres, no podemos decir, no, el trabajo está pesado. No, pues también Él nos dio ejemplo en eso. Él trabajó fuerte, Él trabajó duro. Ahora, ¿qué más? Así que nosotros no podemos decir que no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque fue a trabajar todo el tiempo. No, también Jesús trabajó, pero también supo manejar su tiempo. Cuando llegó el tiempo de su ministerio, también Él se dedicó. ¿Y qué más? Tuvo limitaciones, hermanos. Tuvo limitaciones, como ser humano tuvo grandes limitaciones. No lo sabía todo como ser humano. Porque, ¿qué están diciendo, hermano? ¿Cómo que no lo va a saber todo? Recuerda que en un pasaje de Mateo 24, Él expresa estas palabras y dice, porque el día ni la hora, hablando del final de los tiempos, el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, dice, sino solo mi Padre. ¿Y sabía usted que ese es el texto que
por lo general los testigos de Jehová toman como base diciendo que Jesús no es Dios, porque si Él fuera Dios, Él lo tiene que conocer todo. ¿Cómo es que dice que Él no sabe el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre va a venir, sino que Él no sabe sino solamente su Padre? Lo que se les olvida de que Él está hablando en términos humanos. Como ser humano Él no lo sabe. ¿Sí me explico? Sí. No lo sabe como ser humano. Ahí está hablando de todas sus limitaciones. Todos esos detalles nos está hablando. ¿Por qué estoy dando toda esta información? Porque quiero que sepa que la persona de Jesucristo lo entiende perfectamente a usted. Cuando usted está dolido por algo, Él lo entiende. ¿Y por qué le digo eso? Porque mire, también Él experimentó lo que es el dolor de la pérdida de un familiar. Él pasó también ese dolor. ¿De qué estoy hablando? Hasta la altura de los 12 años, más adelante, ya nunca más se vuelve a hablar de José. Muchos eruditos de la Biblia, muchos comentaristas de la Biblia dicen que para esa época José había muerto. En otras palabras, estoy diciéndoles que Jesús no solamente experimentó la muerte de su padre, no biológicamente padre de crianza, por decirlo así, José, sino que ahora él como hijo mayor tenía que hacerse responsable de la familia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros pasamos un terrible dolor de la pérdida de un ser querido, yo lo experimenté hace 2 años. Cuando pasamos por una crisis como esa, Jesús nos entiende. Jesús nos entiende cuando usted se enferma. Jesús entiende cuando usted está limitado económicamente. ¿Sabe por qué? Porque Él también pasó limitaciones económicas. Él vivió en una extrema pobreza. ¿Por qué no nació en un palacio? Sí, a Dios. No, porque entonces nunca nosotros no hubiera entendido qué es vivir en la pobreza. Él dice claramente, cuando usted está limitado, quizás no tiene para poner alimento en la mesa de sus hijos, no tiene para pagar el próximo mes de renta. Él sabe perfectamente esa frustración, Él sabe esa angustia, Él la vivió. Él sabe que es estar en una familia de muchos. Él sabe perfectamente qué es el dolor, qué es ver a su madre llorar. Él lo sabe. Entonces, cuando nosotros estamos así, no crea que Dios pasa por alto nuestras necesidades. No, Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades. De ese dolor que está ya en lo más profundo de nuestro corazón, Él lo entiende. ¿Por qué? Porque Él lo vivió también. Es un ser humano como usted y como yo, con la diferencia que vivió sin pecado. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, Él experimentó ese dolor. Pérdida de amigos, muchos amigos de Él murieron, quizás en su infancia, en su adolescencia, en su vida de joven, de adulto. Él vio muchas cosas que pasaban en el vecindario, quizás violencia, cuántas cosas, la injusticia. Él la miró, Él vivió todo ello. ¿Por qué le digo que también experimentó pobreza? Porque en una ocasión Jesús le manda, mejor dicho, vienen unos que quieren ir detrás de Él, que quieren seguirlo, y le preguntan, ¿dónde moras? En otras palabras, ¿dónde vives, Señor? Y el Señor les dice, las guaridas, mejor dicho, las zorras tienen guaridas, perdón. Y las aves del cielo tienen nidos. Y Él dice, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hablando de su limitación, mis hermanos. Él pasó mucho dolor, muchas limitaciones. ¿Y qué más puedo decirles acerca de ello? Jesucristo experimentó el rechazo. Si alguien supo lo que es un rechazo, fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su humanidad, no solamente los vecinos, no solamente el pueblo, sino aún su propia familia tendió a rechazarlo, habló mal acerca de Él. Él vivió todo eso. Lo rechazaron, Él le hacía bien a la gente, y sin embargo hablaban, muchos decían, escucha esto, después de haber sanado a un enfermo, decían, en nombre de Belial, en otras palabras, en nombre de Satanás, hace estos milagros. Imagínense, acreditándole lo que Él está haciendo al mismo demonio. Todo eso Él lo vivió, Él lo experimentó en carne propia. Sintió hambre. Él sintió hambre. No solamente sintió hambre, sintió sed. En una ocasión cuando llegó a un pozo allá en Samaria, dice la Biblia, y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y le dijo a la mujer, dame de beber. ¿Sabe por qué se cansó? Porque tenía un cuerpo limitado, como ser humano.
Jesús le dio frío. Jesús caminaba grandes distancias en calles polvorientas, en calles empedradas, con muchas piedras. Grandes distancias caminaba. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Y eso tenemos que entenderlo, que cada una de estas cosas que Él sufrió, que Él padeció, Él no tenía necesidad, si Él es Dios. Pero es necesario que nosotros, los mortales, los pecadores, los seres humanos, nos diéramos cuenta quién es Dios y el tremendo amor que Él tiene para con nosotros. Que tuvo que venir a padecer todo esto. Él no tenía necesidad. Pero todo esto lo sufrió y lo padeció por lo mucho que nos ama. Supo lo que era la tristeza. En una ocasión que se murió su amigo Lázaro. No solamente la Biblia lo refleja ahí como tristeza, sino que dice que lloró. Significa que tenía sentimientos como los nuestros. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, cuando usted escucha todos estos datos que estoy dando acerca de la persona de Jesucristo, creo que va a tener un concepto más claro de quién Él es. Supo lo que, no solamente supo lo que era la tristeza también, sino que, escuche esto, fue tentado en todo. En toda área de su vida, Él fue tentado. Así que nosotros no podemos decir, las tentaciones que yo sufro, nadie las ha sufrido. Jesucristo fue tentado en todo. Cualquier tentación que a ustedes le ocurra, Jesucristo la padeció. ¿Recuerdan cuando fue tentado por Satanás 3 veces allá en el desierto? Él tuvo una tentación terrible en ese día. Y no solo eso, él fue joven. Y yo quiero aclarar algo en esta tarde. He escuchado a varios predicadores que usan el texto de Isaías cuando dice que no hay ninguna hermosura en él, hablando de la persona de Jesucristo. Él está hablando proféticamente del padecimiento de Jesucristo. No hay hermosura ni buen parecer en él, hablando de su figura física. Muchos dicen, Jesucristo no era una persona bien parecida, no era guapo, era bien corrientito, dicen, porque mira lo que dice Isaías. Isaías no se está refiriendo a su apariencia física. Isaías está diciendo, va a quedar tan desfigurado de tanto golpe que le van a dar, que no va a haber hermosura ni parecer en su rostro. Eso es lo que Isaías está diciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque si hablamos acerca de la tentación, ¿sabía usted que Jesús también fue tentado a fornicar? ¿Sí o no? Si Él no sufrió ese tipo de tentaciones, entonces nosotros hemos sido tentados más que Él. ¿Por qué le digo eso? Porque Él fue joven. Y si Jesús no hubiera vencido ese tipo de tentación, o no le hubiera llegado a ese tipo de tentación porque Él era feíto, entonces no mucho le hubieran llegado, ¿es cierto? Pero yo creo firmemente que Jesús era bien parecido. Y por ser bien parecido tenía muchas más tentaciones. También creo que Jesús tenía un cuerpo bien atlético. ¿Por qué? Porque siempre caminaba grandes distancias. Era trabajador fuerte. O sea, yo creo que tenía un cuerpo bien... Vamos ahí con el mío. Jesús tuvo que haber padecido ese tipo de tentaciones. Pero escuche esto. Hebreos dice, y me encanta este versículo, si quieren anótelo por favor. Hebreos capítulo 4 y verso 15 dice, porque, oiga bien qué lindo esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia. Oiga, fue tentado en todo. Si usted quiere sumar ese todo, usted ponga todo más todo igual a todo. ¿Ok? Ahorita me interesa la matemática. Mis hermanos, Jesucristo fue tentado en toda área. Fue tentado a desobedecer al Padre. Fue tentado a desobedecer y a rebelarse en contra de María, en contra de José. Fue tentado a irse de su casa. Fue tentado a pecar. Fue tentado a fornicar. Fue tentado a ver a una mujer con lascivia. Pero cuando la Biblia nos cierra ese párrafo diciendo, pero sin pecado, nos está diciendo, Jesús enfrentó la tentación y siempre salió victorioso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre estaba en comunión con su Padre.
Y esa fuerza que él obtuvo no fue porque él era Dios, sino porque esa fuerza venía del cielo. Y como ser humano, él pudo tener victoria frente a la tentación. Él pudo vencer todas las miserias que pasó. Él pudo vencer las necesidades. Él pudo vencer los dolores emocionales. Él pudo. ¿Por qué? Porque estaba bien conectado con su Padre. Ahora, si nosotros queremos tener victoria en cada área de nuestra vida, el secreto está. Él ya nos dio el ejemplo. Vive una vida de oración. Vive una vida en comunión con tu Padre y te acordarás la victoria que vas a tener en cada área de tu vida. Hombres, si nosotros queremos tener victoria hacia el pecado, hacia la tendencia al mundo, mantén una vida de intimidad con Dios y te acordarás las victorias que vas a tener. Nosotros, como Jesús mismo, jamás pudo haber vencido, jamás pudo haber tenido victoria en su vida como ser humano si no hubiera estado en comunión con su Padre. Siempre los evangelios nos lo presentan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y dice, y se fue al desierto orar, y subió a una montaña, y se alejó con sus discípulos, y pasó toda la noche orando, en repetidas ocasiones, porque Jesús era un hombre de oración. Escuche esto, ¿usted cree que a Jesús no le costaba orar? Le costaba orar, porque era un ser humano. Había momentos que quizás estaba bien cansado, después de un día tremendo, que quizás le había salido un cliente por ahí un poco de esos clientes complicados, ¿verdad? Que hizo la mesa, la hizo bonita, y luego el cliente llegó y le vio quizás por ahí una parte un poquito chueca, y le dijo, no, yo no quiero esta mesa, me la haces otra vez. Y quizás ya a punto de cerrar el negocio, Jesús ahí, cerrar ahí ¿cómo le llaman? El rato, y ya terminé por el día. Y a esa hora llega ese cliente. Y Jesús está cansado. Él quería descansar, pero también dice, yo tengo que estar con mi Padre, también quiero ir a orar. Pero ahora se le ha presentado este inconveniente. ¿Sabe? Cuando llega su Padre, quizás aquello le está dando vueltas en la cabeza, pensando todo lo que aquella persona le dijo. No, hablemos de la realidad, hablemos de la vida práctica. Créame que Jesús venció todo eso. Quizás no tenía deseo de arrodillarse, estaba bien cansado. Su cuerpo humano le decía, ven a descansar. Pero él decía, no, es necesario que yo esté en comunión con mi Padre. Y cuando él vencía eso, ese cansancio, por eso cuando él permanecía en oración, se da cuenta que pasaban horas y horas. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Y él lo había experimentado. Mis hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, siempre tenemos una idea, como regularmente la tradición nos lo presenta, unos cuadros que no tienen nada que ver lo que Jesucristo en realidad es. A veces nos presentan unas figuras que da lástima. Yo no creo que mi Señor haya sido así. No, y luego Hollywood viene y nos lo presenta ahí, todo una figurita corpulento aquí, ¿verdad? Pero de una manera distinta a la realidad como él era, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es vender. ¿Me entienden? Ninguno de los dos conceptos están hablando de la realidad de nuestro Señor. Tenemos que siempre darnos cuenta que la realidad simplemente la presenta la Biblia. Y no importa cómo el mundo nos lo presente, y no importa que el mundo lo siga rechazando, que Jesucristo no es Dios, nosotros en este lugar seguiremos proclamando que Jesucristo es Dios. Ahora, en su humanidad, nosotros tenemos que identificarnos. Señor, si tú sufriste tanto, pasaste tanta necesidad, tanto dolor. Y escuche, cuando hablé del rechazo, y con esto voy terminando, el rechazo lo llevó hasta la cruz. Y antes de llegar a la cruz, si una persona en el mundo haya sufrido, si hablamos de un ser humano, nadie en este mundo ha sufrido como sufrió Jesucristo. En un periodo de tiempo tan corto, hicieron desastres con él. Cometieron las injusticias y las barbaridades más grandes que nuestra mente quizás pueda captar. Lo golpearon como golpear a cualquier, quizás ni a un animal se le puede golpear así. Lo empujaba uno para el otro, lo empujaban para acá, le daban de bofetadas. Mire, Lucas presenta un cuadro de Jesucristo en esa área, que dice que uno de los soldados romanos, a puño cerrado, cuando Caifás le hace una pregunta y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y cuando Jesús contesta, dice que Caifás le dice que se rasca sus vestidos, porque él está clamando, está proclamándose Dios. Y manda a uno a que le bofetee. Y cuando le bofetea, Jesús le dice, ¿por qué me pegas? Una verdad os he dicho. Y cuando él contestó así,
aquí el centurión, el romano a puño cerrado, dice Lucas, le dio un golpe. Así contestas al sumo sacerdote. Y cuando hablamos de un soldado romano, estamos hablando de cualquier soldado. Todos esos hombres eran entrenados para maltratar, para golpear. Y estaba hablando de hombres corpulentos, quien le dio ese golpe. Y ahí comenzó la terrible tortura para Jesús. Le daban de golpes terribles, le escupían su rostro. Y sabe, no levantó su mano, no dijo palabras de maldición en contra de ellos. Y todo esto lo está sufriendo como un ser humano, que cualquiera de nosotros hubiera dicho, ya basta. Quizás una palabra hubiéramos dicho de regreso, quizás un golpe, quizás hubiéramos querido regresarle a otro, ¿no? Pero él dice en la Biblia que como cordero fue llevado hasta el matadero. No abrió su boca. Y lo está sufriendo como un ser humano, mis queridos hermanos. Como un ser humano. ¿Y sabe por qué él no se defendió? Porque allá en el huerto del Getsemaní, cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del cinturón, le dice, guarda tu espada. ¿No sabías que yo en este momento puedo clavar a mi padre y me envía 12 legiones de ángeles? Hablando como Dios ahí, le dice, no, pero es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que yo llegue hasta la cruz como un ser humano. Porque tengo que cumplir ese sacrificio. Tengo que terminarlo. Y escuchen, mi hermano, cuando Jesús es lapidado, le dan unos golpes más de lo que normalmente estaba estipulado darle a un rey. Jesús fue tratado como el peor criminal. Le ponen una corona de espinas en su frente y sobre ello le dan un golpe con un palo y comienza a salir la sangre por su sien. Y cuando va camino al Calvario con aquella cruz de madera rústica, lo van a empujar, le van dando de azotazos. Y él no dice una palabra de maldición en contra de ellos. Y llega a la cruz y lo clavan con unos clavos ásperos. Y escuchen, todo esto lo está sufriendo, lo está padeciendo, porque lo ama usted. Y él va pensando en su mente, este sacrificio va a poder librar de la condenación a miles y miles de millones de seres humanos. A todos aquellos que verdaderamente crean en mí, que yo he tenido que venir a esta tierra a padecer todo esto, de lo cual yo no tengo necesidad, pero con esto yo les estoy demostrando lo mucho que les amo, lo mucho que me interesan, que yo no quiero que vayan a la condenación, sino que yo quiero que vengan un día a vivir por toda la eternidad conmigo. Eso es lo que el hombre necesita entender, que Jesucristo como ser humano padeció y se identificó claramente con nosotros. ¿Qué es la parte que no podemos entender acerca de él? Él pudo haber hecho uso de su poder como Dios, pero no lo hizo, sino que sufrió hasta la última gota, hasta el último segundo llegó con dolor. Ahora, aparte de nosotros tenemos que tener esa plena confianza, como dice Hebreos, que este sumo sacerdote nos convenía, quien fue tentado en todo, quien sufrió de todo, quien padeció de todo, y que llegó hasta el final sin quejarse. Ese sumo sacerdote nos convenía. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Que ahora que conocemos perfectamente que Jesucristo tuvo un propósito en su humanidad y nos muestra la realidad de su humanidad, nosotros, como seres humanos, tenemos que reconocer que Dios nos ama como nunca nadie nos ha amado. Amén. Y ahora, ese cuerpo, Jesús ascendió al cielo en un cuerpo glorificado, no en un espíritu, porque recuerde que después que Él resucitó, los discípulos tuvieron la oportunidad de comer con Él, de tocarle. Él incluso les dijo, tóquenme, ven que yo tengo cuerpo, un espíritu no tiene cuerpo como yo lo tengo. Y ese cuerpo con el que Él fue ascendido al cielo es con el que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y sabe, y cuando regrese por nosotros, regresará en ese cuerpo. Amén. Porque como alguien dijo una vez, Jesucristo cuando nos juzgue, nos va a juzgar como hombre. Porque si nos juzga como Dios, ninguno de nosotros va a dar ancho. ¿Por qué razón? Porque así como hombre, Él nos entiende perfectamente. Cuando tú caes, dice, levántate, hijo, yo también caí un día. Dale, levántate, yo voy contigo y continuemos hacia adelante. La meta está ahí adelante, vamos hacia adelante. Señor, que ya no puedo, no tengo fuerzas. Él nos extiende la mano, ¿sabes? Levántate, hijo, porque yo sé lo que es la debilidad. Yo sé lo que es el cansancio. Levántate, yo te tomo el brazo. Vamos a llegar hasta adelante. Allá está la meta. Eso es Jesucristo, que nos entiende perfectamente. Cuando usted está débil, cuando usted está enfermo, cuando
como ser humano. Y por eso yo nunca me voy a cansar de darle honra, gloria y honor por todo lo que Él ha hecho por mí. No hay nada más que yo pueda hacer de entregarle completamente mi vida y ofrecerle todo lo que Él me ha dado de regreso a Él. ¿Por qué? Porque Él hizo mucho más de lo que yo puedo hacer. Él se dio todo por mí. No hay un área en mi vida en la cual Él no me comprenda, porque Él lo ha padecido todo. Amén, hermanos. Ahora, sabiendo todo esto, mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted con la persona de Jesucristo? Si usted, como hijo de Dios, si ha tenido dudas todavía en si sirve a Dios o no sirve a Dios, decida desde una vez por todas, porque Él ya lo ha hecho todo por usted. En agradecimiento al Señor, sírvale, hónrele a través de su servicio. Y si aquí hay alguien que no ha conocido al Señor todavía, no lo ha hecho Señor y Salvador, esta es su oportunidad. ¿Qué va a hacer con Él ahora? ¿Lo va a seguir mirando de lejos? ¿O le va a decir, no, Señor, yo entiendo claramente que tú hiciste todo ya por mí, y lo único que tengo que hacer yo es responder a tu llamado? Incline su rostro, por favor, mis hermanos. A mí siempre me gusta hacer una invitación para aquellos que todavía no se han decidido por el Señor. Si hay alguien aquí que, si todavía usted no le ha entregado su vida al Señor, entréguesela de una vez por todas. Y dígale al Señor, Señor, verdaderamente que no tengo palabras como agradecerte, Señor, lo que tú has hecho por mí. Y deje a un lado todo lo que es filosofía, todo lo que es conocimiento natural. Y dele la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que trabaje con usted. Porque definitivamente llegará el día que ese conocimiento no nos va a servir para nada. Lo único que te va a salvar, lo único que te va a dar vida eterna, es si tú respondes positivamente a la persona de Jesucristo. ¿Habrá alguien esta tarde que todavía no ha hecho de Jesucristo su Señor y Salvador, que diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Solamente levante su mano ahí donde está. Enseñarle que dice, yo reconozco que Jesucristo es Dios y que Él vino a este mundo para salvarme, y que vino a este mundo a padecer todo lo que padeció para salvarme. ¿Hay alguien? Hermanos, Dios está con nosotros. Y en esos momentos, cuando tú pienses de que Él no está contigo, Él está ahí a tu lado. En esos momentos cuando estás sufriendo y que crees que nadie está interesado en ti y que tu dolor no le importa a nadie, Jesucristo está ahí a tu lado y te dice, yo sí te comprendo, claramente. Con esa mentalidad, yo quiero que nos pongamos de pie. Y todavía la invitación sigue abierta. Si después del servicio usted dice, ¿sabe qué, hermano? Yo no quiero hacerlo ahí públicamente, no quiero hacerlo frente de todos, pero si después del servicio usted dice, yo quiero entregar mi vida al Señor, por favor, acérquese acá con nosotros y vamos a orar con usted. Me has tomado en tus brazos, dígalo conmigo, y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora, Señor, mi canción. Yo te doy gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz, todos. En la cruz. Todo ahí. Entregaste todo ahí. Eso es. Vida eterna regalaste, Señor, a mí. Por tu sangre tengo entrada. Por tu sangre tengo entrada. Hasta el trono. Hasta el trono.
para darte las gracias. Dale gracias, Rey. Vamos a estar con lo más profundo de su ser. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Eres tú. Dele gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por la iniciativa que tuviste de venir a este mundo a padecer en mi lugar. Gracias por pagar el precio por mis pecados. Gracias por librarme de la condenación. Gracias por reconciliarme con Dios. Dele gracias. Dele gracias a Él. Él escucha cada uno de sus agradecimientos. Gracias, Señor. Porque no tenemos cómo pagar cada una de las cosas que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque en tu humanidad te mantuviste firme. En tu humanidad sufriste todo con valor. En tu humanidad obtuviste victoria, Señor. Gracias. Recibe toda honra y todo honor en este lugar. Este pueblo, Señor, te reconoce como Señor y Salvador. Este pueblo te reconoce como el único merecedor de alabanza. A ti brindamos honra y honor en esta tarde, Señor. A ti brindamos adoración, respeto. A ti brindamos, Señor, majestad. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén.